La verdad que el tema del emprendimiento y la innovación social para mí son muy importantes, no solo en mi trabajo como directora de Consulta Europa, sino que fue también hace años el tema de mi tesis de doctorado. Así que estoy encantada de poder compartir con ustedes hoy eh, algunas pinceladas sobre las tendencias en emprendimiento social e innovación social. Y efectivamente me gustaría, como primera información, pues hablar de cuáles son las definiciones, ¿no?, que tenemos ahora mismo, porque muchas veces nos confundimos a la hora de pensar en emprendimiento social, empresas sociales o innovación social. Y pues hay varias definiciones que definen muchas realidades. La realidad siempre es más compleja de la que conseguimos describir o definir. Pues, las empresas sociales realmente ¿qué son? Son entidades concretas, entidades físicas, jurídicas, que realizan actividades comerciales que por lo tanto tienen una dimensión empresarial económica, pero que no es la más importante, porque el objetivo prioritario de esas empresas es lograr un bien común social o un bien para la sociedad. Entonces la dimensión social es más importante de la económica. Y esa prioridad de la dimensión social se ve reflejada también en la organización o en el sistema de propiedad de la empresa, ¿sí? Y esa es la definición que da la Social Business Initiative lanzada por la Comisión Europea. Y aunque haya una definición única, es cierto que luego la definición de empresa social cambia en los diferentes países de la Unión Europea. Dicho eso, si tenemos las empresas sociales que son entidades concretas, por otro lado, cuando hablamos de emprendimiento social, es cierto que nos referimos a algo más abstracto, ¿no?, como a un enfoque o un movimiento, un fenómeno que se está desarrollando más y más y que mira a impulsar un cambio social positivo, ¿no? Y no nos referimos entonces en ese caso solo a entidades físicas, organizaciones como las empresas sociales. Por otro lado, otro grande tema es el tema de la innovación social. Y cuando hablamos de innovación social, ¿a qué nos referimos? Pues a una innovación que es social no solo con respecto a sus fines y sus medios, pero que también es social a la hora de crear nuevas relaciones, nuevas formas de negocio, de colaboración en la sociedad, y de esa manera pues la innovación social beneficia a la sociedad y de alguna manera aumenta la capacidad de acción de la misma sociedad a través de esas nuevas formas de colaboración o de relación. Entonces, dicho eso, he visto que tenemos emprendimiento social, innovación social, y dentro de eso caben las empresas sociales junto con otras organizaciones que seguramente de las cuales habrán hablado en la primera sesión sobre emprendimiento social. Me gustaría destacar que entre las tendencias, hay unas tendencias a dar mucha más importancia al emprendimiento y la innovación social a nivel macro, a nivel de países ya. Y para mí es muy significativo que hace poco, por ejemplo, publicaron la segunda edición de un índice de performance en transición hacia la sostenibilidad, que es un índice que que mesura cómo los países de la Unión Europea y también otros países, porque es un índice que concierne no solo a la Unión Europea, sino a otros 45 países, cómo cada uno de estos países ha conseguido avanzar con respecto a 4 tipos de dimensiones: la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión de gobernanza. Entonces, ¿qué es interesante para mí? Que ya no estamos valorando el crecimiento de un país solo en términos de Producto Interior Bruto, por ejemplo. Ya lo que estamos haciendo es que estamos realmente valorando cuánto un país está avanzando y está evolucionando también en función de la transición hacia la sostenibilidad social o ambiental. Entonces, ese índice de performance complementa el informe de seguimiento de Eurostat sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es otro elemento que comparte, que se refiere al crecimiento de un país bajo otras dimensiones. Tengo que pedir un segundo solo. Les tengo que pedir disculpas, es que estoy con los niños en casa y he tenido un contratiempo. No te vuelvo a ustedes. Gracias, Michelle. Lo siento mucho, eso es lo que pasa cuando hay que conciliar trabajo y vida familiar. Entonces, sin duda, ese índice de performance nos está diciendo que en los países ya se está valorando la dimensión social. Por otro lado,
tenemos unas tendencias en emprendimiento social que me parecieron muy interesantes porque son además el resultado de un estudio que salió ese año en el Social Innovation Journal. Les he puesto aquí la referencia, y que están basadas en una encuesta que hizo Asoka. Asoka, algunos las conocerán, es una organización a nivel mundial que promueve el emprendimiento social y sobre todo el emprendimiento de impacto. Y han hecho un análisis para ver cuáles son las tendencias, y en ese caso estamos hablando ya del emprendedor social, cómo está evolucionando el emprendedor social. Y destacaron 5 elementos. El primero es que el emprendedor social tiene ahora un enfoque y una estrategia más holística y sistémica, es decir, cuando ya abarcamos un proyecto de emprendimiento e innovación social, no están pensando los emprendedores solo a dirigirse a un grupo, a un target específico, sino que piensan a impactar sobre todo un sistema. Y el segundo punto es que entonces los emprendedores sociales tienen mayor conciencia de la importancia del ecosistema y del contexto cultural. Y entonces el emprendedor social ya no solo es un emprendedor que desarrolla un producto o un servicio innovador y que satisface una necesidad social, sino que intenta cambiar el contexto cultural, cambiar las creencias, cambiar los modelos culturales y proponer nuevos modelos culturales que sean evidentemente más sostenibles y más beneficiosos para la sociedad. La tercera tendencia y la cuarta tienen que ver ya no tanto con las motivaciones o la estrategia, sino con la organización de una empresa social o de una iniciativa social. Y estamos hablando en ese caso de que son organizaciones, las nuevas empresas sociales o entidades que promueven innovación social, ya son organizaciones abiertas y que tienen equipo fluido y que intentan así impactar más la sociedad y desbloquear el poder de la sociedad, el crecimiento, el potencial de colectivos. Y de hecho en el estudio, por ejemplo, mencionan que ya las empresas sociales ahora mismo tienen mínimo 4 partners, 4 socios, otras entidades con las cuales colaboran de manera permanente. Entonces son entidades abiertas. Y también son entidades que tienen un liderazgo que ya no es el estilo viejo de comando y control, sino que es un liderazgo que intenta desencadenar un cambio y estimular el potencial del equipo, de los colaboradores externos. Y el último punto interesante también es el tema de que el emprendedor social ha también hecho un cambio con respecto a el concepto de emprendedor que se sacrifica por el bien de la empresa, a un emprendedor que es consciente de su bienestar, de la importancia de su bienestar y de su crecimiento personal. Entonces es un emprendedor pues diferente al concepto de emprendedor clásico que tenemos, ¿no? Entonces, para mí era muy importante eso porque nos están diciendo que el emprendimiento social y la innovación social también están cambiando el concepto de empresa general que tenemos, el concepto de empresa tradicional. Dicho eso, tendencias más temáticas, tendencias a la hora de tener que desarrollar una empresa social, por ejemplo, una iniciativa social. Pues me gustaría destacar aquí pues algunas temáticas específicas que están relacionadas con desafíos concretos, desafíos globales que tenemos ahora mismo y que evidentemente tienen que ser vistas como oportunidades. He puesto aquí 3 macro temáticas, pero la realidad es que hay otras que seguramente tienen importancia también. La primera es el del envejecimiento de la población. Evidentemente eso es un tema que concierne a todos los países y del cual pues, tenemos desafíos relacionados con eso, y que sea un envejecimiento saludable además, pero también oportunidades de nuevos negocios, oportunidades de nuevas iniciativas que evidentemente van a tener un beneficio, un impacto social. Otro tema en el cual hemos visto y estamos viendo que surgen empresas sociales o iniciativas sociales es el tema de la migración y de la integración de los migrantes, que evidentemente frente a crisis, sin hablar de la crisis actual, pero también otras crisis que se desencadenarán en el futuro, por ejemplo, relacionadas con el cambio climático, tenemos evidentemente un tema respecto a los movimientos migratorios que necesitará de soluciones de innovación social que se pueden poner en marcha. Y por último, pues aquí el tema del cambio climático, evidentemente, y de la maximización de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, que son otra grande macrotemática dentro de la cual están
saliendo pues iniciativas sociales muy interesantes. Esas son desafíos y oportunidades muy concretas. Luego hay una serie de prioridades transversales, he puesto aquí algunas, que también son elementos y temáticas dentro de las cuales han surgido muchísima iniciativa de emprendimiento e innovación social y hará falta que surjan más, ¿no? Y es el tema de la igualdad de género, la inclusión en general, la lucha a la pobreza, el tema de fomentar una ciudadanía activa y responsable. También aquí cabe el tema de la democracia abierta. Luego está el tema de fomentar el uso de tecnología, que normalmente solemos pensar en innovación tecnológica e innovación social, y realmente las dos cosas van más y más juntas. Entonces también cómo fomentar el uso de la tecnología, la adopción de tecnología, puede ser también un tema de emprendimiento e innovación social. Y luego el tema de la formación y capacitación, no solo de profesionales, sino también de personas. Y el tema del desarrollo rural en el sentido de pues, poder recuperar áreas rurales, también quitar presión a las áreas urbanas. Es también otra grande temática más transversal, diría yo, porque tiene que ver con muchas cosas en las cuales se podrían y hay espacio para nuevas iniciativas. Todo eso está relacionado evidentemente con los objetivos de desarrollo sostenible, que por eso he puesto aquí esa imagenita. Y me gustaría destacar con respecto a pues, dar ideas para nuevas iniciativas, que hay diferentes instrumentos y métodos, es decir, el tema de la tecnología también es una manera, ¿no? Hay iniciativas de emprendimiento social centrada en tecnología, hay muchísimas iniciativas de innovación social digital, hay un proyecto europeo que ha mapeado todas las organizaciones que actualmente existen en Europa que hacen innovación social digital y son más de 2000, pero evidentemente hay más espacio. Está el tema de tener ideas sobre cómo compartir mejor recursos, servicio, producto y espacio, todo el tema relacionado con la sharing economy. Y también están emergiendo temas de coproducción, entonces no solo cómo compartir cosas que existen, sino cómo podemos coproducir nuevas cosas y así, por ejemplo, maximizar el uso de los recursos. Y luego está también el tema de nuevos instrumentos financieros. Y con respecto a eso, me gustaría hablar de un tema que para mí es muy, muy interesante y prioritario, y en el cual he estado trabajando, que es el tema de la evaluación del impacto social. Es decir, todas esas iniciativas de emprendimiento e innovación social lo que quieren generar es un impacto social. Pero necesitamos saber medirlo. ¿Y qué es el impacto social? Es el cambio social que un proyecto de emprendimiento e innovación social consigue generar para uno o más grupo específico y que es pues, atribuible claramente a la actividad de una organización que trabaja en emprendimiento e innovación social. ¿Qué pasa? Que hoy en día tenemos mucha metodología de impacto social, pero no hay una metodología común y la verdad es que muy pocas organizaciones están midiendo el impacto social de sus actividades. Y para mí todo lo que no se puede medir es muy difícil, ¿no? De poder valorar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que avancemos también y las tendencias están en buscar más y más metodologías comunes de evaluación del impacto social, porque es importante no solo para medir la eficiencia de las entidades que promueven iniciativas de emprendimiento social, sino también para las políticas públicas, porque las políticas públicas pueden apoyar esas iniciativas, pero necesitan poder medir los resultados. Y en ese sentido, mi última transparencia es sobre ese concepto del Social Impact Bond, que son un mecanismo de financiación innovador en el cual entidades públicas, autoridades públicas, hacen acuerdos con proveedores de servicios sociales, que pueden ser empresas o pueden ser entidades no profit, y con inversores, y que hacen con esos acuerdos poder decidir financiar ciertas iniciativas, no tanto en función de su coste o de cuanto en función de su impacto social. Entonces, si consigo un cierto impacto social, pues recibirá una financiación pública. Y en muchos países, empezó en el Reino Unido la primera experiencia, pero ahora se han desarrollado en más países y están, por ejemplo, ahora en Reino Unido con 69 tipos diferentes de Social Impact Bond, en Holanda también y en Portugal también. E incluso el Banco Europeo de Inversión ha creado ahora un fondo de Social Impact Bond de 10 millones de euros. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que es una manera de proporcionar servicios, de responder a necesidades sociales innovadoras,
basada evidentemente en emprendimiento e innovación social y que está dando muy buenos resultados. Entonces, para mí es también otro elemento de tendencia muy importante que deberíamos tener en cuenta y que involucra no solo a los emprendedores sociales, a los inversores, sino también a las entidades públicas. Y he dejado aquí unos enlaces que mencionen un poco las cosas de las cuales he hablado y pues por cualquier pregunta después durante el debate o si quieren enviarme un correo, estoy a vuestra disposición. Disculpe todavía la interrupción familiar